¿Se terminó el ciclo de Bitcoin? Es la gran pregunta que me estáis haciendo en privado y hoy voy a estar compartiendo contigo cuál es mi análisis desde un panorama técnico fundamental y también macroeconómico para que entendamos realmente lo que está sucediendo, los puntos críticos y entendamos los riesgos, pero también las ventajas de cómo se está comportando el mercado en este momento. Lo que quiero es darte mi análisis para que tomes tu mejor decisión. Es súper importante, voy a ser lo más objetivo posible y por tanto a partir de ahí que puedas desde la coherencia, desde el análisis, desde los datos, hacer lo que tú creas conveniente. Me parece clave entender este punto porque al final del vídeo te voy a dar mi opinión de lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy creyendo, porque cada análisis que vas a ver, tanto mío como de otra cualquier persona, van a ser opiniones, quizás sesgadas incluso. Bien, entonces es importante que cuando veas cualquier análisis, veas cualquier opinión, entiendas que es eso, que está basada en lo que una persona que está al otro lado piensa y cree, pero que nunca va a ser 100% certera. Así que desde esa base vamos a estar viendo hoy qué está sucediendo en el mercado, por qué está todo cayendo, por qué tras la liquidación masiva del 10 de octubre todo sigue cayendo y qué puede ocurrir a partir de aquí. Para mí solo pueden ocurrir dos cosas y te lo voy a estar revelando al final del vídeo. Así que sin más, comencemos. Primero de todo quiero mostrarte a Bitcoin. Bien, estamos viendo Bitcoin en pantalla, el gráfico limpio, sin nada. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos de entender es desde una forma lógica y coherente lo que estamos viendo en el mercado para a partir de ahí poder tomar decisiones. Recordad que allá por enero del 23 os estuve haciendo el vídeo en el cual marcábamos el suelo de Bitcoin. Bien, lo marcábamos por aquí, que hablábamos de él y decíamos, ojo que se está dando la vuelta. Empezamos a corregir y a dar impulsos y a llevarnos todos ese movimiento. Aquí en YouTube, en el canal, tenéis todos los vídeos subidos, siempre en abierto. Veis que no publico demasiados, pero cuando publico son los momentos clave en los cuales el mercado puede tener un movimiento importante. Bien, entonces es esa parte relevante donde toca hacer los vídeos. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que el mercado está cayendo, vaya por 96.000 y lo que queremos entender, comprender es primero si ya ha empezado el cripto invierno y segundo hasta dónde puede llegar tanto la subida como la bajada en ambos casos. Bien, entonces es importante a partir de ahí comprender lo que estamos viendo en este momento en el mercado. Primero de todo, en análisis técnico, después pasaremos al análisis fundamental y por último, análisis macroeconómico y fundamental que quiero daros como toque para que unáis todas las piezas del puzzle. Por tanto, desde aquí quiero mostraros esta gráfica para que veáis que el mercado en esa tendencia al alza lo que ha venido haciendo durante varias etapas en el camino es dejar correcciones. Y esta misma corrección de hace un año y medio, allá por el inicio del 24 hasta finales, fijaos, hasta agosto, septiembre del 24, muchos meses estuvo el mercado encapsulado en este rango en el cual cada caída se sentía que ya iba a dar el movimiento a la baja y que el mercado no iba a superar ese doble techo que había dejado en el ciclo anterior. Con lo cual parecía que esto había sido ya el engaño y que esto se iba abajo en cada uno. Os estuve diciendo que mientras que el mercado siguiera formando una correctiva, lateralizar, corregir, reacumular, el mercado daría otro nuevo impulso al alza. Si nos acercamos y vemos la siguiente corrección, fue mucho más agresiva y cuanto el precio más alto está, más dudas da de si ya es el fin del ciclo. Bien, entonces es importante comprender que siempre va a existir esa duda de si esta ya es la última subida. De hecho, como podemos ver aquí, un movimiento alcista que fue brutal, luego vino con un movimiento de bajada también bastante agresivo. Esto fue hace un año exactamente con las elecciones en Estados Unidos y a partir de ahí vino una corrección que la verdad fue muy agresiva. Ahora en todos ellos, si os estáis fijando, estoy marcando como la correctiva cuando termina de acumular, ya sea de una forma más agresiva esa caída o menos, más lateral y también en más tiempo, lo que vemos es que luego cuando rompe nos da el siguiente impulso al alza. Lo podemos ver con todas las que ha ido haciendo por el camino y como os enseño siempre con zona patrón gatillo, con la metodología
que voy enseñando. Entonces, a partir de ahí estamos viendo que el mercado de nuevo, después de hacer como aquí un falso quiebre, ¿vale? Ahí se ve. Aquí también lo hizo y aquí lo volvió a hacer. Vemos cómo el mercado empieza a corregir. Por tanto, por ahora, y mientras que el mercado no sea capaz de formar un suelo que quiebre esa línea, la tendencia es a la baja, al menos de forma momentánea, al menos mientras dure esta corrección, ¿vale? La tendencia, hasta que no rompa el mercado este punto, no ha cambiado, porque si nos fijamos simplemente con un análisis de lo más sencillo del mundo, tenemos este high, tenemos este low, tenemos este high, tenemos este low, tenemos este high, tenemos este low, hasta aquí ahora mismo, ¿no? Por tanto, la tendencia continúa al alza. Además, dentro de esa tendencia vemos cómo tenemos varios toques a esa diagonal, ¿ok? Por tanto, estamos ante un punto muy clave entre que tenemos la correctiva y que tenemos esa directriz alcista. Bien, aunque rompiera esta directriz, no significa que entrar en un mercado bajista, pero sí, ojo, porque puede empezar, puede ser el primer indicio o evidencia de la caída, puede ser más grosera, hacia niveles de 85, 80 mínimo, incluso aunque todavía se mantenga en niveles alcistas, que sería toda esta zona, ¿verdad? Seguiría alcista por la estructura de high y lows. La realidad es que aceleraría y quizá ese break lo que haría sería, aunque deje retroceso, ya confirmar el cambio. Entonces, muy importante el primer paso, ver cómo se mantiene sobre esta estructura, bien, que se viene desarrollando. Ahora mismo estamos en 96.500 aproximadamente, jugueteando con esa tendencia, con lo cual es importante. Como digo, y al acercarnos, será importante y es importante ver, para confirmar que ya va a ir arriba, un movimiento que quiebre esta línea de tendencia a la baja. Un movimiento, por tanto, que generaría un nuevo máximo, daría una correctiva para darnos el movimiento al alza. Algo similar a lo que tuvimos aquí. El mercado rompe, bien, después de hacer low, rompe el high, pequeño movimiento de pullback, continuidad y al alza. Entonces eso es lo que ahora mismo estoy vigilando de si hace el quiebre para confirmar la continuidad al alza. Estamos analizando Bitcoin porque Bitcoin es el que realmente sí que está haciendo su propio ciclo, un ciclo que inició, como hemos comentado, hace cuestión ya el suelo, fijaos, he dicho a finales del 22, inicio del 23, ¿vale? Fue aquí donde hizo suelo e inició esa subida. Y sí que ha hecho su ciclo propio que todo el mundo espera en Bitcoin de subida desde entonces para completar. Ahora bien, sabemos que los ciclos de Bitcoin, lo he puesto en otros vídeos, los tendrás por el canal, también lo he compartido obviamente con el grupo privado de cripto, que está cerrado, obviamente. He compartido los ciclos de Bitcoin hasta hoy, han durado una media de 4 años. Hasta hoy. Entonces, ¿qué estoy viendo yo ahora en el mercado? Que el mercado ha cumplido ahora 4 años. Por tanto, en este noviembre, diciembre, incluso octubre, este 3 meses de fin de año es el techo teórico si confías en los ciclos de 4 años de Bitcoin. Bien, es así. Esa es la cruda realidad. Esto puede ser el techo de Bitcoin si los ciclos de Bitcoin de 4 años se mantienen en el tiempo un ciclo más. Esa es la realidad a día de hoy, ¿vale? Punto positivo, la estructura que estoy diciendo. Punto negativo, el ciclo de Bitcoin. Por temporalidad, por mantener los ciclos de 4 años, podría haber acabado. Bien, hoy os voy a plantear, como he dicho, lo positivo y lo negativo. Entonces, os estoy dando lo positivo y lo negativo de manera objetiva para que podáis tomar las decisiones adecuadas, ¿vale? Entonces, estructura clara, bien, niveles y zonas, como ya he comentado, venía con esa línea de tendencia que os he marcado desde más abajo, que ahora mismo
me estoy inventando por aquí, que viene aproximadamente por ahí. Y estructura, como estoy diciendo, así, ¿vale? Con ese A, B y C, que podría dejarnos el movimiento alcista si es capaz de rebotar con un impulso, rompiendo esta directriz bajista, dándonos ese movimiento, como ya he comentado, aquí, ¿vale? Entonces esa es la parte importante que tenemos que ver en el precio para confirmar que el suelo está aquí. Ya estáis viendo que el vídeo lo hago conforme el mercado está cayendo. ¿Por qué? Porque no cambia mi análisis. O sea, porque tengo que, cuando soy analista, antes de operar, antes de invertir, antes de hacerle trading, hay que ser objetivo. Esté el mercado subiendo o bajando, hay que ser capaz, aunque sea difícil, de mantener el sesgo a un lado y evaluar lo que estamos viendo y no lo que estoy creyendo o queriendo que pase. Bien, entonces es importante esa parte. Por tanto, punto positivo, la estructura, si la rompe, confirma al alza. Punto negativo, si los ciclos de Bitcoin se mantienen en los 4 años, y over. Se acabó. Después, al fondo del vídeo, estaremos hablando de esa teoría de ciclos y estaremos viendo si el panorama macro fundamental y todo lo que hay detrás acompaña una cosa o la otra. Bien, entonces esto por parte del análisis de Bitcoin. Vamos a ver ahora cómo están otras gráficas. Mirad, en este momento estáis viendo la gráfica del Total 2, que significa, lo he explicado también como digo en otros vídeos, pero siempre hay alguien nuevo que puede llegar al canal, significa que es la capitalización del mercado sacando a Bitcoin. Es decir, qué gráfica están dibujando todas las criptos si quitamos a Bitcoin. Y vemos como en el techo que hicieron en 2021, bien, el mercado no ha sido capaz de romperlo con claridad. Lo ha intentado, ha hecho un nuevo máximo, pero nunca lo ha roto. Bien, entonces ¿eso qué nos está diciendo? Pues se nos está diciendo que el mercado, alt season como tal, no ha sido capaz de hacer. Porque una alt season es cuando las altcoins superan en movimiento a Bitcoin, aceleran y salen del rango del máximo anterior. Y si nos fijamos en el ciclo previo, podemos ver cómo efectivamente el mercado llega al máximo del ciclo anterior, lo rompe y expande. ¿Ok? Entonces eso todavía no ha sucedido. Eso todavía no ha sucedido. Así que hay que estar vigilando esta gráfica. En cuanto a análisis de esta gráfica, pues estamos viendo cómo el mercado dejando varias liquidaciones en esos puntos, bien, brutales. Y estamos viendo cómo cada vez que hace una liquidación el mercado consigue hacer un nuevo máximo. Esto es un punto que hay que tener en cuenta. Puede haber hecho ya el techo en este punto y caer y meterse otra vez en el rango hasta que el próximo ciclo de Bitcoin, esa vez sí, las altcoins despierten. Eso es una posibilidad, ¿ok? Pero lo que sí que sabemos es que hasta hoy, en este ciclo, en este time frame de 4 años que habitualmente sigue Bitcoin, el resto de altcoins, el resto de monedas que no son Bitcoin, no han tenido la expansión que suelen tener cada ciclo. Y eso es importante a tener en cuenta para las reflexiones finales. Bien, si nos vamos a la gráfica del Total 3, lo que estáis viendo ahora es la gráfica de todas las cripto, pero ahora le quitamos también Ethereum. Es decir, aquí no está ni Bitcoin ni Ethereum. Y si marcamos ese máximo previo, lo que estamos observando otra vez es un primer intento, un segundo intento que lo manda aquí abajo, un tercer y cuarto intento que no consiguen todavía salir del rango. Por tanto, por ahora no ha habido tampoco expansión del resto de criptomonedas como era de esperar. Entonces hemos visto y veo algunos influencers o otros analistas decir, no es que ya ha habido alt season. No, alt season no ha habido. ¿Ha habido ciclo de Bitcoin? Sí. ¿Puede seguir el ciclo de Bitcoin? Ya veremos. Pero desde luego que una alt season no ha habido. Porque aunque aquí veamos ciertos movimientos fuertes, jamás ha expandido, ha sido capaz de subir de este máximo. ¿Bien? Porque, como observamos, lo que suele hacer una expansión en el mercado cripto es empezar a tirar, romper y acelerar para generar un nuevo máximo. Y eso todavía no ha sucedido. Y sucedió en 2016-2017, vino el invierno
y superó en 2020, 2021, vino el invierno y ahora todavía no ha sucedido. Bien, no ha sucedido. Y esto quiero que lo tengáis en cuenta. Vamos a ver ahora cómo está la gráfica del Others. ¿Por qué esta gráfica es importante? Porque vemos algo similar en lo cual ni siquiera se ha acercado al máximo. ¿Y esto por qué es importante, Agus? Porque esta gráfica no solo incluye a las cripto que todos conocéis, sino que quita a las top 10. Las quita todas las de top 10. Quita a Ripple, quita a Ethereum, quita a Tron. Las quita de la ecuación. ¿Por qué? Porque quita a BNB, obviamente, a Solana. Lo que quiere es demostrar y mirar realmente que el mercado cripto en general, ¿qué ha hecho hasta hoy? Y podemos observar que ni de lejos ha tocado el máximo. Ya no digo como los otros total acercarse. ¿Por qué? Porque Ripple, porque BNB, que incluso ha hecho nuevo máximo, que Solana, han intentado salir, Ethereum, pero no lo han conseguido. Pero es que el resto de criptomonedas ni siquiera se ha acercado. De hecho, cuando vemos esta gráfica decimos, wow, tremendo movimiento, porque desde aquí lo que podemos ver es 1, 2, 3, 4, 5, que esto sea la primera onda alcista, que ahora esto sea con ese spike la onda 2 y que a partir de aquí inicie. Bueno, podría ser, ¿no? Entonces lo que quiero deciros es que de momento nada de nada y que todo esto de momento sigue siendo un rango, ya sea de onda 4 porque sea una BCD, bien, ya eso lo iremos viendo, pero desde luego que hasta hoy día no ha habido tampoco expansión en la gráfica del Others. Por tanto, mostrando estas tres gráficas, cuatro gráficas, lo que podemos es llegar a una conclusión. Es que el ciclo de Bitcoin puede haber acabado porque han cumplido los 4 años, que habitualmente ha sido así, pero no ha habido alt season en ningún momento, por tanto no ha habido la euforia del retail, porque el retail no compra Bitcoin, el retail compra altcoins, y que el mercado en este punto se encuentra aún dentro del gran rango que lleva formando desde finales del 21. De hecho, desde mediados del 21. Bien, porque realmente aquí ya empezó a no romper con claridad el máximo, es decir, llevamos aquí mucho tiempo. Esto es así, estos son datos objetivos. Tenemos por un lado a Bitcoin cayendo y habiendo cumplido los 4 años, y tenemos a las altcoins que no han subido. Lo que está claro que este ciclo está siendo diferente, 100%. Llamémoslo por la adopción, porque está habiendo instituciones comprando con los ETF, instituciones como MicroStrategy, como otras muchas haciendo esa DAT, ¿no? Esa acumulación para nunca tocarlos de Bitcoin, incluso de Ethereum. Por tanto, esas criptos son las que realmente están subiendo y que el resto de altcoins ya no generen interés y no vuelvan a subir. Es una posibilidad, pero desde luego una de las dos va a cambiar la historia de las cripto. Es decir, a partir de este ciclo, si hay alt season a partir de ahora, va a ser tardía, ¿sí? Y si no hay alt season, va a ser la primera vez que no hay alt season. Entonces, vamos a ver si Bitcoin sigue cumpliendo con esos 4 años. Vamos a ver si hay alt season o no. Y a partir de ahí es cuando podremos tomar cartas en el asunto. Recordaros que hace apenas un mes, un poquito más, tuvimos la gran y mayor liquidación de la historia en el mercado de criptomonedas. ¿Veis aquí ese mechazo que dio el mercado? Lo podéis ver también en el total 3, lo podéis ver en el total 2, lo podéis ver en todos. Bien, entonces, ¿qué estamos observando? Que esa masiva liquidación cripto que se produjo, lo que está haciendo ahora es simplemente que si nos fijamos en la gráfica del total, lo vemos caer. Si nos fijamos en la gráfica del total 2, cae menos. En la gráfica del total 3, aún menos. ¿Por qué? Porque esa mecha fue tan grande que han limpiado el mercado de altcoins. Entonces, para pensar, para recapacitar, es posible que un mercado cripto, un ciclo de Bitcoin, acabe con un evento crash de liquidación masiva en las cripto, o que ese evento masivo de récord lo que produzca es
el inicio del movimiento parabólico que aún no se ha dado este ciclo, eso es lo que está por verse. Eso es lo que debemos de cada uno pensar y entender. Si miramos la gráfica del miedo y la avaricia, estamos en miedo extremo. Bien, entonces, liquidación masiva, miedo extremo, ¿eso marca un techo o marca un suelo? Vamos a verlo. Históricamente suelen marcar suelos. Bien, históricamente. ¿Será esta vez al revés? ¿Será que porque el ciclo de Bitcoin ha terminado, ya todo ha terminado? Eso es lo que está por verse, obviamente. Bien, entonces es importante a tener en cuenta todos los datos que estamos viendo para que cada uno tome una decisión de si ya cree que el ciclo de Bitcoin ha terminado y por tanto todo va a bear market, es el momento de vender todo, ¿sí? De no tener cripto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué te la quieres acumular otros 4 años, no? O al menos un año más hasta que hicieras suelo Bitcoin, ¿no? Entonces, no tendría sentido a mantenerlo. Si eres de los que cree que ya ha terminado, pues es momento de tomar decisiones. Esa parte es importante. Estamos viendo parte positiva, parte negativa, y estamos viendo cómo esta gráfica del Total 2, Total 3, del Others, lo vemos que nunca han expandido. ¿Será esta vez diferente o será diferente que no sean 4 años en el ciclo? Eso está por ver. Unamos eso al evento masivo de liquidación y unamos eso a que en este momento el miedo extremo está en el mercado. Y suele ser momentos donde acaban con esas liquidaciones masivas y finalmente encuentran la excusa, la noticia, llamemos lo que sea, que pueda dar el movimiento al alza. Así que eso es lo que quería mostraros en cuanto a esta gráfica y ahora vamos a seguir viendo cómo el mercado se está comportando. La última gráfica que quería mostraros antes de pasar al panorama macro fundamental es mostraros esta gráfica. Esta gráfica es la del Others, es decir, todas las cripto excepto el top 10, es decir, todas las altcoins que son del top 11 para adelante, todas contra Bitcoin. ¿Por qué esto es importante? Porque la tendencia desde finales del 21 ha sido claramente a la baja. Bien, aquí lo vemos, aquí lo vemos, aquí lo vemos, aquí lo vemos, ¿sí? Y con esa liquidación masiva hemos llegado al origen de la Alt Season de 2021. Es decir, todo esto que venimos hablando de si ha habido Alt Season o no, que veo algunos analistas decir que ya ha habido Alt Season, que el ciclo se ha terminado, puede que el ciclo de Bitcoin haya terminado, pero debemos de aceptar que no ha habido Alt Season. Llámese porque todo el mundo compra Bitcoin ahora, y cuando digo todo el mundo digo las manos fuertes, llámese por lo que sea, la excusa me da igual, lo que tenemos que entender es que no ha habido alt season. Y si esta vez es diferente, no la va a haber. Pero si crees que siempre se repite también esta parte, ten en cuenta, como vas a ver aquí, que en esa parte especulativa del ciclo es cuando se producen esos retornos en los cuales las others, las otras cripto, le ganan terreno a Bitcoin. Aquí lo vemos, esos pampeos. Este fue el de 2017-2018, ¿bien? Que fue ese gran bull run donde yo entré por aquí, por aquí, por el 2017, por aquí, y pude ver todo esto en vivo. Después entró ese bear market y vemos cómo arrancó a tirar al alza, pero finalmente arrancó del todo a inicio del 21. Bien, entonces vemos cómo ese movimiento, eso sí, es una alt season. Esto sí es una alt season. Bien, entonces eso es una alt season. ¿Va a suceder ahora lo mismo que veamos un movimiento parabólico al alza de las altcoins contra Bitcoin? No se sabe, esa es la realidad. Pero desde luego hay que estar muy pendiente de esta gráfica, porque si vemos cómo estas diagonales que se van formando acaban rompiendo, bien, y tenemos ese movimiento de quiebre, nos puede dar ese inicio alcista, bien, y como mínimo darnos un buen trade al alza contra Bitcoin. ¿Ok? Importante a tener en cuenta, muy en cuenta, esta gráfica. Vuelvo a la gráfica de Bitcoin porque quiero mostraros cómo ese movimiento que se está dando, ¿vale? De bajada, que aquí vamos a ver
en un instante. De hecho, ahí lo veis como está cayendo ahora mismo a full, ¿verdad? 96.000, 95.000 y algo. Y se está dando, pues como veis, con un movimiento de bajada importante. Eso está sucediendo, como digo, al final de los 4 años. Pero si vemos otra gráfica que es la Bitcoin Dominance, vemos cómo en cada movimiento de ciclo de 4 años de Bitcoin, ese movimiento parabólico de las altcoins, esa ganancia extrema que se da en las altcoins, se da cuando la dominancia cae. Bien, ¿y qué estamos viendo aquí? Que hemos tenido un primer movimiento a la baja, esto es gráfico semanal, pero después de eso el mercado se ha quedado aquí paradito y este fue el evento de liquidación masivo. Como vemos, el mercado todavía no ha hecho ese movimiento para abajo, con lo cual es un argumento más para que si dudáis de ha habido alt season o no ha habido alt season, si os quedaba alguna duda, alt season no ha habido. No se puede llamar a esto alt season. Lo que vemos es todo lo contrario, que el mercado, tras romper esa línea de tendencia, podría estar reacumulando y si da ese quiebre a este low, que inicie el movimiento más fuerte hacia esa base de este potencial rango que estamos viendo aquí. Entonces será importante ver si se genera ese quiebre porque realmente marcaría el suelo de esas cripto y ayudaría con esa Bitcoin Dominance a la transferencia de dinero hacia las altcoins. Porque la Bitcoin Dominance es qué porcentaje del mercado de criptomonedas solo es Bitcoin. En este momento está en el 59,81. Un 60% de todo lo que hay es Bitcoin. Cuando esto cae es cuando realmente entra mucho dinero a las altcoins y por tanto se diluye el valor de Bitcoin porque entra mucho dinero a las altcoins o incluso que Bitcoin salga dinero para entrar en las altcoins. Son las dos formas de que esta Bitcoin Dominance caiga. Por tanto, clave estar vigilando qué vemos en los próximos días, próximas semanas en esta gráfica para definitivamente ver si viene una alt season, donde los inversores vuelven a tener apetito por el riesgo y vemos esa transferencia de capital hacia las altcoins. Súper importante, tras el quiebre esa línea de tendencia, tras un primer movimiento a la baja, si ahora confirma el quiebre de la estructura en este low que está en torno al 54%, ¿vale? Aquí lo vemos. Entonces, súper importante por aquí. Pasamos al panorama macro, al panorama fundamental, al panorama económico, ¿bien? Y estamos viendo que en estos días se ha reabierto el gobierno de Estados Unidos. De hecho, a partir de la semana que viene posiblemente ya vuelvan las noticias al calendario económico. Esto es súper importante y muy relacionado con lo que pueda pasar en los mercados realmente. Estamos viendo no solo a Bitcoin caer, estamos viendo que tras el evento de liquidación, que eso fue a inicios de octubre, ahora se ha reabierto el gobierno de Estados Unidos. Pero mientras, lo que han hecho los mercados es tener mucha incertidumbre. Ha sido el cierre de gobierno más largo de la historia, 43 días. Justo esta semana se ha reabierto. Y el reabrir el gobierno, entre otras cosas, como volver a pagarle a los funcionarios, como volver a inyectar liquidez al mercado, a licitar obras, a dar contratos, lo que vuelve son las noticias. Esos datos macroeconómicos, ese dato del PIB, ese dato de inflación y ese dato de empleo. Son datos clave. ¿Para qué? Para que la Fed tome la decisión de tipo de interés y en diciembre decida si se bajan los tipos o no. ¿Por qué está acelerando en este momento que justo ahora que se ha reabierto el gobierno oficialmente están cayendo los mercados? Pues la clave está en que desde la Fed se han salido los datos como que hay varias personas de la Fed que no apuestan por bajadas de tipos en diciembre porque no tienen datos económicos. Entonces, cuando ya se preveía que iba a haber bajada de tipos en diciembre, estas personas que son las que votan te dicen, la mayoría, 7 de 12 creo que ha sido el número, que no va a bajar tipos de interés, la expectativa cae. Ahora ya lo que se descuenta es que no va a haber tipo de interés, bajada de tipo de interés en diciembre. Y claro, si el mercado descontaba eso y gran parte de la subida se mantenía por esa continua bajada de tipos, si ahora te dicen que no van a bajar, el mercado dice, fa, ok,
pues me voy para abajo. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Pero estoy diciendo que el gobierno acaba de reabrir, que va a venir la liquidez que estamos hablando. Y por tanto, van a venir las noticias. Si vuelven los datos de empleo, si vuelven los datos de inflación y del PIB, y los datos dicen que hay un empleo mal, que la inflación está más o menos controlada, creedme, la expectativa de que bajen tipo de interés, y no solo la expectativa, sino la realidad, es que en diciembre se van a bajar tipos de interés otra vez. Y este ruido de que ya se descontaba todo el mundo feliz, de que los mercados ya descontaban, de que iba a haber más bajadas de tipos, volverá. Y cuando vuelva, volverá esa tendencia. Y puede ser un cóctel que uniendo las piezas funcione. Sin embargo, puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que vaya mal, que realmente el empleo esté controlado, pero la inflación subiendo y que la Fed en diciembre no baje. Eso es lo que ahora mismo el mercado está descontando. Eso es lo que el mercado por lo cual está cayendo. No solo está cayendo Bitcoin, está cayendo el Nasdaq. Están cayendo las acciones, sobre todo las grandes, las magníficas, porque ahora ya hay miedo, si hay burbuja de la IA. Es decir, vuelve sentimiento de miedo, de pánico al mercado, no solo a las cripto. Por tanto, todo ese cóctel de sentimiento unido al panorama macro, en cuanto se gire un poquito, puede generar un catalizador de vuelta del mercado. Y hay que estar muy pendiente. Análisis técnico, como os he mostrado, unido al panorama fundamental. Y sumémosle otra cosa. Hemos hablado de liquidez. El mercado necesita liquidez y certidumbre. La certeza de qué está pasando. La certeza ya va a volver, porque ya va a haber datos macros y el mercado va a saber por dónde tirar. Hasta ahora no se sabía, porque cómo está la inflación, cómo está el empleo, pero entonces se van a bajar tipos, pero no, pero ahora dicen que sí, pero ahora la expectativa es que no. Eso ya va a volver. Y lo siguiente que va a volver entonces es la siguiente noticia que dio Powell en la última reunión, en octubre. Dijo, a inicios de diciembre se acaba el QT. El QT, Quantitative Tightening, que básicamente lo que dice, la Fed va a dejar de vender activos. ¿Y eso qué significa? Pues que va a dejar de sacar liquidez del mercado de momento y que seguramente y muy pronto vuelva a inyectar liquidez comprando activos de vuelta, porque algunos comentarios decían que incluso se habían vendido demasiados activos, de que el QT había durado demasiado. El QT y el QE son dos mecanismos de meter o quitar liquidez al mercado para controlar los precios y demás. Así que controlando la liquidez es como también vamos a ver si de nuevo inyectando todo de vuelta se unen las piezas del puzzle. Bajada de tipos o no. Fin del QT y QE. Noticias macro. Realmente viene un final de año muy interesante. Espero que lo disfrutéis, espero que lo estéis siguiendo de cerca y espero que a partir de ahora puedas tomar una decisión fundada, fundamentada, con un análisis. Y si es así, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué piensas, qué crees, ha acabado todo ya, le queda todavía su vida. ¿Tú qué opinas? ¿Qué estás viendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué te gustaría ver en el próximo vídeo? Sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjame tu like, tu comentario. O no te olvides de suscribirte, obviamente. Y nos vemos en el próximo.